subir al carro, arrepentirme, corrupta, déjame subir al carro, esta noche voy de rumba. Me cae que la rosa y hacer eso para la más hermosa. Ay, si ahí me resbala. Bueno, pues ahora voy a cantaros un temazo, porque como veis, yo solo canto temazos. Voy a cantaros un temazo que fala de una moza de Xixón que se llama... no sé cómo se llama, la verdad. Nunca le pregunté y no sale el nombre de la canción. No sé por qué digo yo se llama no sé qué, porque no sé cómo se llama. Pero hay una moza que tenía muchas finques, mucha tierra, mucha facienda. ¿Cuántos de los y de les que estáis aquí tenéis facienda? ¿Nadie? Madre pobres. ¿En serio? ¿Nadie tiene un cachín de tierra? Ah, vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿No entendíais? La tenéis sin trabajar. Bueno, da igual, ¿no? Sí, ve. Ahí. A mí lo que me interesa es que te hay. ¿Cuántos? A ver, levantáis la mano. Ah, bueno, muchos. ¿Y cuántos de los que tenéis tierra no sabéis dónde la tenéis? Muy bien. A ver, levantad la mano un rato que os... Con orgullo, con orgullo. Sí, porque ahora os va a caer una bronca. ¿A ti te parece bonito tener una tierra? Hola. Nuestros antepasados trabajando la tierra, volviendo la selva terreno cultivable, a puro brazo, a pura mula, sin apenas ferramienta. Yendo a la cantera por piedra para cerrarla, sin apenas ferramienta. ¿Sabes lo tuve, verdad? Y luego llegamos nosotros y decimos, nah, ya iré un día al catastro, a ver dónde la tengo. Y no vais al catastro. Entonces, ¿qué pasa cuando murráis? Porque vais a morrer, ¿eh? Todos y todas, como yo. ¿Para quién queda ese finques, tú, que también tienes por ahí? ¿Para quién queda? ¿Para el Principado? Pues muy mal. Porque el Principado, cuando tus antepasados estaban trabajando ahí, el Principado ni existía. El Principado no ayudó en nada. Eso ya es patrimonio del pueblo. Eso ya es nuestro. Y tiene que ser nuestro. Por lo menos, ir al catastro, a ver dónde está. Vais a ver si está Eucalipto. Taláislo, ¿eh? Hacéis ahí una pradería, lo que sea. Si hoy en día con un smartphone te haces unos vídeos en slow motion por ahí tirándote, dando volteretes y le saques rendimiento, ¿sabes? Pero por favor, no dejéis todo ese campo por ahí, porque además, esta moza en la que protagoniza el siguiente temazo, que era de Xixón, tenía muchas tierras y además sabía dónde estaba. Lo que daba muchas más posibilidades de casar. Sí, sí. Sí, sí. Ay, Tachi, cásate conmigo.
Muchas gracias.